La muerte. Pasado mañana, los mexicanos, 28 de octubre, iniciamos nuestras celebraciones de los muertos para comunicarnos con nuestros ancestros y abrir la puerta a un mundo sagrado. Los antiguos mexicanos celebraban 40 días de fiesta que más o menos se iniciaban, no se ponen de acuerdo los cronistas, cerca del 18 de agosto. Ahí empezaba la fiesta de los muertos niños, Micailhuitontli, que la veintena se llamaba de la ofrenda de flores, Tlaxochimaco. Se celebraba a los niños y se celebraba al gran dios Sol Huitzilopochtli. La siguiente veintena era de los muertos grandes, Huey Micailhuitl. Esa veintena también se celebraba la caída de los frutos, Xocotl Huetzi. En estas 40 días de fiesta se celebraba a la gran diosa Mictecacihuatl y Mictlantecutli, el señor de los muertos. Los mexicanos lo iniciamos ahora por haberlo desplazado los conquistadores cerca de las fiestas célticas y germánicas que son en la víspera de noviembre. Recuerden ustedes, no se nos adelanten, solo los guajolotes mueren la víspera. Yo soy Germán Ortega Chávez y esta es La Dichosa Palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quiero comenzar esta dichosa palabra celebrando un libro que no es una novedad porque salió hace ya 2 años, pero que es una maravilla, de Laura López Morales, una gran académica traductora, quien hizo también para el mismo Fondo de Cultura Económica 3 libros anteriores sobre francofonía, sobre literatura en lengua francesa, primero de Europa, luego de América y luego de África. Y esta es una recopilación de algunos textos nuevos que también es multigenérico. Celebremos pues los libros que tampoco son novedad, pero que son extraordinarios. Soy Eduardo Casar, bienvenidos. Si uno busca en el diccionario, corrector aparece como alguien que corrige, es decir, que enmienda a alguien, que advierte, que reprende, que amonesta a alguien, o que señala los errores de alguien que está aprendiendo. Viene del verbo reggere, que significa poner derecho, como regir, como enderezar. Y en el caso de los libros, es alguien que garantiza que los textos que nosotros vamos a leer estén escritos correctamente, es decir, gramatical, ortográfica y sintácticamente. La Fundación de Especialización y Formación de Correctores de Textos, en español, más conocido como Literae, que se fundó en Argentina, desde 2006 estipula que el 27 de octubre sea el Día del Corrector. ¿Y por qué este día? Porque un mismo día, un 27 de octubre, pero en 1467, nacía el holandés filólogo Erasmo de Rotterdam, que entre todas sus múltiples aficiones, profesiones y actividades fue también corrector en una editorial en Italia. En estos días se están celebrando diversos, acontecimientos alrededor de esta labor. Y entre ellos hoy se desarrolló el 3er encuentro de correctores en Zaragoza. Está organizado por la UNICO, la Unión de Correctores, y bueno, pues ahí se les homenajea y sobre todo se alaba un poco la edición y la corrección como labor. Yo sin duda los aplaudo, los admiro, los reconozco, los defiendo y señalo la importancia de su labor. Así que, queridos colegas, mañana feliz Día Internacional del Corrector. Buenas noches, yo soy Laura García. Víctor García de la Concha era el director de la Real Academia cuando estuvo en México y le preguntaron, ¿cómo se llaman esos pájaros? Respondió, gorriones. Así les decimos, pero el DRAE, el diccionario de la Academia, lo sitúa en España. En efecto, todavía en la edición 23, gorrión termina así, es sedentario y muy abundante en España.
Hasta 1947 había dicho, curiosamente, es muy abundante y sedentario en nuestros climas. Y de 1832 a 1899 empezaba diciendo, pájaro muy común. En las primeras ediciones no habló de abundancia. No es fácil definir qué son los gorriones, aunque se dejan ver y escuchar por todas partes. Se posan en las antenas de televisión y en los cables de luz. Bajan a las aceras, se acercan a los que comen al aire libre, se meten por las ventanas, se atreven a comer al piste de la mano. Son quizá los pájaros más comunes del planeta. Nebrija ni los define. Ave conocida. Se supone que los lexicógrafos deben ocuparse de la palabra gorrión, no del gorrión, del cual se ocupan los zoólogos, etólogos, ecólogos y geógrafos. Se supone que los diccionarios se ocupan de las palabras y las enciclopedias de las cosas. Pero, ¿cómo explicar una palabra sin describir la cosa? Descripción nada fácil, como puede comprobar cualquier lector que lo intente. Leo esto del libro 1000 palabras, que mencionábamos el sábado pasado aquí en La Dichosa Palabra, libro de Gabriel Said, en el que cualquier lector que lo intente seguramente podrá aprender muchas cosas. Soy Pablo Ullosa, buenas noches. Bien, desde inicios de la mañana estábamos planteando el dichoso juego. Mezcla la primera fase de un libro con la última de otro libro, de tal forma que resulte una nueva frase interesante o divertida. Solo si es necesario cambia alguna palabra y menciona los libros de los que tomaste las frases. El ejemplo es: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía la sombra que arrojan mis palabras. Pedro Páramo y Pasado en Claro son los libros de los que se extrajeron estas frases. Seguro que Octavio Paz y a Juan Rulfo no les habría gustado estar juntos en la misma frase, pero yo los puse así, ni modo, perdón. Ese es el chiste de juntar cosas que normalmente no. Aquí, por ejemplo, las que yo tengo en la tarjeta tienen cosas que ver, o sea, tienen que ver incluso en temática. Por ejemplo, la que pone Contreras Mahari, dice, llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, me despierto sudoroso sobre mi lecho, tan luego como la pesadilla me hace oír la voz aguda y penetrante del capitán Flint, gritando desesperadamente, piezas de A8, piezas de A8, piezas de A8. Es el inicio de Moby Dick, de Herman Melville, y el final de La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Aunque fueron muchas frases. Pero sí, bien. Exacto, no en el principio exactamente, pero así, está puesto así lo escribió Contreras. Y Cristóbal Hernández hace una combinación del Sueño del Celta de Vargas Llosa y de Por quién doblan las campanas de Hemingway, y dice, cuando abrieron la puerta de la celda, con el chorro de luz y un golpe de viento, entró también el ruido de su corazón golpeando el suelo alfombrado de hojarasca. Muy poética le salió. A este nuevo matrimonio. Muy bien. Enrique. Aquí Mar Samperio, de El perfume de Patrick Süskind y de Pedro Páramo, de Rulfo, dice, en el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época, y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Está bueno también. Enrique dice, si realmente les interesa lo que voy a contarles, no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. El guardián entre el centeno y 100 años de soledad. Está bueno. Y Ramón con M puso, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar los funerales de Héctor, domador de caballos. 100 años de soledad y la Ilíada. Muy bien los dos. Un brinco en el tiempo. Muy bien. Un brinco, un gran brinco. Sí, muy bien. Pero muy bien, pero está interesante que hasta obras tan lejanas en el tiempo y todo. Pues porque el lenguaje hace sus matrimonios solito. Sí. Bueno, nos preguntan aquí Andrés Rueda que si podríamos hablar de los libros apócrifos, tal cual así, de los libros apócrifos. A mí, un libro apócrifo es el que toma a una historia o a unos personajes de otro libro que no son originalmente del autor que los está tomando y los desarrolla. El más famoso es el de Avellaneda, El Quijote, ¿sí? Que escribió una segunda parte del Quijote, ¿no? Que por cierto
Creo que nadie lo ha leído. Termina muy raro el Quijote de Avellaneda, por cierto. Sí, dime. ¿Tú sí lo leíste? Sí. Pero dicen que es muy, muy padre también, que se deja leer Sí, bien. sí. El estilo, como es un estilo de otra época, es un léxico de otra época, tú podrías, digamos, un lector no especialista, puede sentirlo como igual, ¿no? Es un poco más burdo, más safio, más vasto, con B grande. Pero ahí está, sí. Pero digamos, si vas a leer el de Avellaneda es que ya leíste el de Cervantes, digamos, por eso llegas a la curiosidad. Por cierto, está publicado en sepan cuántos, ¿no? Sí. Pero no tendrías por qué, o lo harías como para comparar. Digo, no sé, me imagino que la inmensa mayoría de los lectores que van a leer el falso Quijote, el de Avellaneda, el apócrifo, pues antes habrán leído el otro, o si no, ¿para qué van al falso si no es para medio comparar o saber o entender? Digo, una cosa que pueden hacer es leer primero el apócrifo y luego leer el original y van a decir, caray, qué bien agarró el estilo Cervantes Saavedra, ¿no? Claro. Yo tengo una historia con un apócrifo que era extraordinario, no venía firmado, que eran aventuras de Sherlock Holmes. En vez de que fuera el Dr. Watson, tenía un ayudante que se llamaba Harry Taxon. Tenían muchísima acción. Cada tomo, eran como 10 tomos en una edición azul con los lomos rojos de las páginas. Eran como 15 historias en cada tomo y era extraordinario. A mí me gustan más las aventuras de Sherlock Holmes apócrifas, que por cierto, quién sabe dónde quedaron. Como eran de Sherlock Holmes, se perdieron. ¿Sí? Y entonces pues no Sherlock Holmes para encontrarla. Y todos mis hermanos y yo estamos tratando de deducir para dónde se fue el libro, quién se lo llevó, cómo fue el asunto. Si alguien lo tiene, algún librero de viejo, comuníquese por favor la dichosa palabra y yo se lo... Bueno, Germán ha hablado muchas veces de los evangelios apócrifos también, pero antes de que seguramente toquen el tema, eso que mencionas es muy común ahora y, digamos, con fines comerciales se hace mucho. Por ejemplo, esta trilogía Milenio del sueco que tuvo tantísimo éxito, pues bueno, el cuate murió sin saber ni que iba a tener éxito su libro, bla, 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 todo eso. Pero sacaron un volumen más con los mismos personajes y es pues, realmente un apócrifo porque lo escribe alguien más, lo firma y todo. O sea, no tratan de engañar al público, pero finalmente es un apócrifo de la trilogía Milenio. Porque tomó la historia que no inventó él y le siguió haciendo una... Sí. Una continuación, ¿no? Ahora hacen, por ejemplo, versiones de Jane Austen en terror, ¿no? Y entonces pues son apócrifos también de... Claro, ahora se podría decir, por ejemplo, también en el caso de, por ejemplo, de la mismísima Biblia, ¿no? Los 44 primeros capítulos del libro de Isaías, ¿no? Pues se han analizado, Northrop Frye y mucha gente lo han analizado, y además no solamente por las referencias, sino por la estructura del lenguaje, claramente fue escrito por una persona, pues, que podemos atribuirlo a Isaías en el siglo VIII a.C., pero a partir del capítulo 44 hasta el final, que es el 66, está escrito como 200 años después y tiene otra estructura del lenguaje, tiene otras palabras que ya no se usaban en esa época y sin embargo, el que lo escribió lo atribuyó a Isaías, le puso que lo había escrito Isaías. Y entonces, pues, hasta mucho tiempo después, hasta prácticamente el siglo XIX, se empezó a sospechar que la segunda parte del libro de Isaías era un apócrifo de Isaías, ¿no? Sí, también. Porque realmente no lo había escrito. La Biblia muchos libros de la Biblia son pegotes de distintos autores, en distintas épocas y todo. Sí, pero ahí combinación de grupos. Con la Biblia no hay un autor. Entonces lo apócrifo viene dado por simplemente el criterio de autoridad de quien vuelve canónica una edición, ¿no? No, pero se supone que el libro de Isaías o de otros profetas son libros de esos profetas que ellos los escribieron. Se supone, se supone. No lo escribió Isaías, lo escribió Diosito y pero se lo dictó a Isaías. Isaías nada más lo que fue el teclado. Él fue el corrector. La propia palabra apócrifo significa falso, o sea, cualquier cosa apócrifa es que es falso. Se habla, por ejemplo, de la firma apócrifa, ¿no? De que cuando te falsifican la firma, pues es un documento apócrifo. Ese es un poco lo que ahorita que viendo la pregunta que iba yo a señalar, que bueno, se hizo un deslizamiento
de sentido y de uso a la palabra apócrifo, que incluso está reconocido por el diccionario de la Real Academia, lo que tú dices, que es falso. Pero originalmente la palabra apócrifo no tenía nada que ver con falso, ¿no? La palabra apócrifo quería decir secreto, escondido, ¿no? Que es la raíz de cripte, Cripta. apocripte, que quería decir lo críptico, lo escondido, lo abstruso, lo que era muy difícil de entender, y que era de grupos antiguos, en la época justamente del mundo griego y del Imperio Romano, en que se tenía la idea de que la gente no estaba preparada siempre para leer, para entender, para oír, para comprender determinadas cosas. Entonces, lo muy elevado, Lo muy suavizaba. complejo, se le llamaba apócrifo, que quiere decir que eran textos solo para Pues, iniciados. la propia Biblia fue toda ella un apócrifo en una tradición católica de que los católicos no debían leer la Biblia, ¿no? De que Ahora, es claro, algo muy en nuevo, ese digamos, sentido ¿no? sería un apócrifo. Toda la Biblia sería un apócrifo. Sí, No hay que confundir apócrifo con plagio. No. Plagio es cuando tú No, eso sí es otra te robas Sí. unos pasajes o así, no citas al autor, ¿no? Y un poquito se parece a pirata. Yo recuerdo una vez que salieron las pulseritas estas amarillas y las vendía el que las vendía en el metro decía, esta es la auténtica pirata, porque ya había una Piratas segunda de las edición. piratas. Había la pirata de la auténtica pirata. ¿Cómo se ¿Qué atreve? significa la auténtica pirata? La auténtica pirata. Eso es lo más honesto que he visto en mi vida. Y que bueno, la palabra pirata otra vez es un deslizamiento, porque la palabra pirata original tenía que ver con ataque, la raíz de piratés no tiene que ver alguien que ataca, ¿no? Y pues en ese sentido, porque eran los que atacaban desde el Bueno, mar. estás y tampoco atacando el tiene nada que ver mercado. con el sentido hoy que le damos a pirata. Estás atacando el mercado, estás atacando el derecho de autor. Bueno, se podría interpretar así, pero pues originalmente más bien tenía que ver con falso, ¿no? Sí. No, ese es un poco el sentido. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy. Colocar una cosa junto a otra, juntar una cosa a otra. En gramática, unir dos elementos sin ninguna palabra de enlace. Palabra de origen latino que comienza con letra griega. Tenemos para ustedes Tenemos malversaciones sobre poesía, literatura y otros fraudes de editorial Almadía, del siempre talentosísimo y muy apreciado por muchos Hernán Bravo Varela. Es un cuate tan encantador que yo no sé a quién le caiga mal, pero a alguien le debe caer mal. Yo no conozco a nadie. Es que le diga. padrísimo autor, Es es una divertido, magnífica ingenioso, persona, ¿no? inteligente, amable. Y además Sí. es un poeta y un traductor excelente. Un poeta. puede ser que a excelente. nadie le caiga mal. Digo, más bien hay gente que es muy simpática porque hay gente que es muy antipática, pero pues, a lo mejor es En el caso de Hernán es porque puramente Bueno, Hernán no, es no, simpático. yo nomás hice el comentario sin meterme Oye, más en además eso, ¿no? también, Estos son Hernán, ensayos. además de componer poesía, además la traduce. Eso es una cosa que Sí. yo Ah, aprendí sí, es estos días traducciones en de los Oaxaca. sonetos de Estuvo en la Shakespeare. Filo, estuvo ahí el buen Hernán, y al que mandamos muchos saludos. Y canta y baila. Y También. canta y baila. Ay, Y canta muy bien, de hecho. Tiene muchas... Te queremos, Muchas Hernán. cualidades. Muy curioso. No, yo Muchas lo vi primero. cualidades. Yo lo vi primero. Te vamos a invitar acá. Yo tengo dos títulos de Artes de México que siempre también son muy queridos en esta mesa. El primero es Historias en la piel, esta colección Luz Portátil que combina fotografías, en este caso de Federico Gama, con textos, en este caso de Elmer Mendoza, muy comentado esta semana. Y bueno, pues es una combinación excelente. Y tengo también el número 47 de Artes de México, que está dedicado a las flores, a su simbolismo, a su clasificación. Tiene unas fotografías hermosísimas y bueno, ¿a quién no le gustan las flores, verdad? Siguiendo los halagos. Y yo, hablando de flores, quiero mandar un beso muy fuerte también a las flores de Jacinta. Ah, buenísimo. Pues yo me uno también a esos felicitaciones. A las flores de jardín. Jacinta, de Jacinta. Ah, de jardín. Bueno, tenemos ejemplares de Las Memorables de Lidia Jorge, una autora portuguesa que vivió un tiempo en Mozambique y en Angola. Esta editorial tiene algo que ver con África, ¿verdad? A veces. Sí, Emiliano Becerril, su fundador y editor, empezó a traer publicaciones africanas que no se podían encontrar aquí y las empezó a traducir. Ahora ya está publicando autores locales.
Muy bonita edición, Maravillosas Ediciones ediciones. Elefanta, gracias por enviarnos sus libros. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que entre muchas cosas interesantes en su más reciente número trae un artículo sobre la crisis climática y la ganadería sustentable. Ya ven que todos los que somos medio veganos nos preocupamos mucho porque el consumo de carne contribuye de manera importante a la crisis La climática. deforestación y al Por supuesto que sí. Bueno, tenemos que ir. Esta es la muerte del primer Chiquita. sector del programa y nos vamos a un bardo entre esta sección y la siguiente. Del Minotauro no la sangre, no las astas, no Posidón inflamado. De la furia del Minotauro, Minos y el Tauro. Agarrar al toro por los cuernos. Ante la bestia ignota un copy-paste milenario dice yo y recorta al leopardo las manchas, al camello la jiba cognoscible, camelopardo, robachicos, rinoceronte, urogallo, chupacabras, el chupacabras. Víctimas cruentas entre magueyes y milpas, Tlaxicoyan y Nanchital, ensangrentados y las presas vertiendo por un solo, inquietante orificio el valor nominal del peso mexicano. Del chupacabras no el escalofrío, no el avistamiento alienígena. Del chupacabras el chupar y las cabras, no el colmillo del narval. Sí los dígitos multiplicados como cáncer en el precio del taco de arenque rojo. Del Minotauro, Minos, el mezquino fautor de la desgracia. Collage en Antología de Jóvenes Creadores del FONCA, generación 2013-2014. Soy Paula Abramo y soy traductora y poeta. Pues felicidades a Paula Abramo. Qué bueno que tenemos aquí su voz y sus textos. Oye, me Dime. pregunto si además de poeta y traductora será esgrimista, porque tenía ahí una de estas Caretas. Sí, claro. caretas de máscaras. O esgrima. Una puede careta ser de- que haya mucho mosquito en su casa, ¿no? Duerma con eso. Es que ahorita Es que hay mucho dengue. Sí, hay dengue, claro, hay dengue. Es bueno, pero si te pica en el Hay brazo. dengue, pero llegó de África, pero no con los libros, ¿eh? No con los libros de la editorial. Yo tengo que decir que en la entrada, muy entusiasmado hablando de Laura López Morales, y no di el nombre del libro. Se llama Ausencias y Espejismos. ¿Ya te regañaron? Francofonía literaria. No, ¿Por me WhatsApp? regañó mi conciencia. Sí, dije, Esa qué es la peor. barbaridad, ¿no? Y ya que estamos hablando de los muertos, quiero mandarle un saludo a Daniel Leiva, mi amigo, que acaba de fallecer. Es autor de una novela extraordinaria que se llama El cementerio de los placeres. Tiene otras muchas, pero esas se las recomiendo mucho. Bueno, Un tenemos... abrazo para abrazo ti y a tu para familia. toda su familia también. Creo que su familia estaba en San Luis, ¿no? Bueno, él vivió en San Luis un tiempo. No sé, ¿Me fíjate. estoy equivocando? No, No, me estoy no sé. equivocando, me estoy equivocando. Roberto Alcázar, ¿qué es un diccionario de ideas afines? Mira, ahorita te vamos a responder. ¿Alguien? Ahorita, en este momento. este momento. En unos segundos, actualmente. Fíjate que yo es un diccionario que utilizo mucho. ¿Sí? Ahora, sí, yo te puedo decir que hasta para escribir correos electrónicos lo uso, porque no es exactamente de sinónimos, Claro, que porque eso sí es lo te que la da gente- los sinónimos, sino que las ideas afines, como dice su nombre, son ideas similares, que tienen que ver con campos semánticos, que tienen que ver con lo que se llaman hiperónimos e hipónimos, que es un concepto muy bueno, porque, por ejemplo, actualmente se habla mucho con generalidades. Dice, me compré flores. ¿Pero qué flores? Esos son los Compraste, hiperónimos. les voy a decir cuáles, o sea, hay una cantidad de flores y entonces el hiperónimo es flor y aparece como una entrada en un diccionario afín, pero si tú quieres poner nombres de flores, ahí vas y aparecen
un montón de flores, no sé si todas, pero intentan poner muchísimas. En el caso, por ejemplo, de los verbos, pone con qué sustantivos suelen ir acompañados. O en el caso de por ejemplo, les pongo, pues tú puedes hacer una pregunta, pero puedes plantear una pregunta, y ese plantear es más preciso, es más acotado. Entonces, te dice con qué sustantivos o con qué verbos van diferentes palabras, ¿no? Se asocian de alguna forma. Y luego, en el caso de frutas, por ejemplo, la fruta y todos los nombres de frutas serían un hiperónimo y un hipónimo. Pero luego están los merónimos y los holónimos, que son las que son partes de, por ejemplo, si tú tienes un estudio, tú puedes decir micrófono, puedes decir cámara, puedes decir lámpara. Esos son, digamos, holónimos. Unos de otros. Unos de otros. Siempre unos de otros, ¿no? Entonces, va de lo genérico, de lo grande, a lo que contiene. Entonces, en el caso de ideas afines, tú puedes decir circo y puedes decir todo lo que te puedes encontrar en un circo, ¿no? Desde las profesiones hasta los objetos. La mujer barbuda. Los colores, etcétera, el etcétera. payaso. Entonces, es muy útil cuando uno está escribiendo, porque a veces no le sale una palabra precisa y busca otras. Y en esa búsqueda te salen otras que tú no habías pensado en un primer momento y que te pueden dar otro camino de escritura. No digo que sea el que estés buscando, pero de alguna forma sí ayuda a encontrar esas o abrir esas ventanas que uno no sabe ni siquiera cómo encontrar la manilla para empezar a abrirlas. A mí me sirve así. ¿Qué diccionario usa? ¿Qué diccionarios? Yo, ahora hay muchos electrónicos que son de fácil consulta y está muy bien. Hay uno argentino bastante padre, pero yo soy muy clásica y utilizo el de Fernando Corripio, que es el que se, Creo que es el primero, ¿no? El primero que se llamó así, ¿no? Fernando que se llamó Corripio, que tiene una historia más fascinante en cuanto a su vida, hay muy pocos datos de él, pero se sabe que es un filólogo y un lexicógrafo que nació en Madrid y que estaba publicando diccionarios de sinónimos y antónimos, manuales de escritura, etcétera, todo muy relacionado con la lexicografía. Y en 1983, con la editorial Bruguera, edita o publica este diccionario de ideas afines que a mí me parece espléndido, me parece que no perdió ni una vigencia en todos estos años. Y en el 85 Bruguera fue comprada por Herder, que es ahora mismo como se Como lo encuentra, ¿no? reeditan, Yo tengo la mira. portada esa que era amarilla y café. Ahora creo que hay otra con colores más suaves, más cálidos, más pasteles. Y tuvo una polémica muy fuerte este diccionario hace no tanto tiempo, como a principios de este siglo, yo creo que fue, porque la comunidad gay se quejó, yo creo que con justa razón, de que la entrada de homosexual estaba relacionada con términos como pervertido, Peyorativos. totalmente peyorativos, Claro. unas alusiones que hacía a la comunidad gay bastante ofensivos. Y entonces lo que hicieron fue intentar buscarle a Fernando Corripio para un poco exigirle, reclamarle, o que respondiera, o que diera una reclamación, y nadie lo encontraba. Hasta que la agencia EFE empezó a buscar en la Asociación de Escritores, de bla, 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 y se dio cuenta que ya estaba muerto desde hacía muchos años. Qué curioso. Nadie había, No había digamos, quien registrado, reclamarle. no había quien reclamarle, pero además una persona tan notoria dentro del mundo lexicográfico y de publicaciones que tienen que ver con el vocabulario, supiera, nunca se dijo que había, me parece que murió en el 93, si no me equivoco, y su muerte pasó un poco desapercibida. Manuel Seco, por ejemplo, dice que a él particularmente los diccionarios de ideas afines no le gustan nada porque son radicalmente inexactos, lo cual es cierto, porque hay a veces algunas alusiones que hacen que no tienen mucho que ver, pero es que empiezan de lo Por el genérico significado, sí. a lo preciso. Y a Manuel ver, Seco, que es autor de un famoso diccionario del Diccionario, uso. sí, del uso. Del español de uso, que es Oye, distinto que el y tú el dijiste, académico. dijiste holónimos y usaste otra palabra. ¿Merónimos? Merónimos. Merónimos. son Merónimo. la parte, es decir, tú puedes decir merónimo, que el sillín es la parte de una bici. Entonces, en ese caso, el merónimo es sillín y el holónimo es bici. Y pasa con lugares, puedes decir, de una construcción, de una escuela, y ahí lo que aparecen son ideas. Por eso yo no creo que sea radicalmente inexacto, como dice Manuel Seco, porque en el título están ideas. No dice que sean definiciones, ni que sean precisas, ni creo que pretenda hacerlo. Son ideas. conexiones, son Hay conexiones. Colecciones también. Yo tengo uno de sinónimos de Corripio, pero no tengo el de ideas afines. Te lo va a traer.
Y en ese de sinónimos, pues son sinónimos, nada más. Y luego el que conozco y tengo y hago como tú, lo frecuento mucho, es el de el diccionario ideológico de Julio Casares. Ese sí es una maravilla. Que comienza con algo increíble, que como que plantea un mapa de todo lo existente, ¿no? Entonces empieza como a hablar con sus llaves. Con llaves y todo, sí, determina la clasificación de todo, que ya me parece de una audacia increíble. Y luego lo que hace en la primera parte del diccionario ideológico es como darte ideas afines, pero a veces muy, muy distantes. Por ejemplo, no sé, en agua te puede poner humedad o lluvia o derrame, ¿no? Cosas que no tienen que ver literalmente con el agua, Pero que no te son abre sinónimos, ventanas. pero te abre muchísimo. Sí. Te habla como de todo el universo que está relacionado con la palabra agua. Es como una tormenta de ideas. Sí, exacto. Uno va diciendo De hecho, cosas y alguna te va a inspirar a otra y en algún momento vas a llegar a una palabra y dices, esto es lo que De hecho, quería decir. se usa en agencias de publicidad como Sí, auxiliar en las totalmente. tormentas de ideas. Y son muy buenos. Sí, yo un poco por eso decía relacionar, porque justamente el idioma, el ser humano, lo que hacemos es precisamente, a diferencia de los animales, es que relacionamos. Los animales no relacionan. Entonces, pues, esos diccionarios de lo que hablan es de cómo la mente interconecta de maneras a veces pues muy personales, que puede ser para Con una persona, experiencias. para una época, para una cultura, que lo que se le criticaba al de Corripio, pues era porque era una época. O sea, en una época, pues eso era lo que se concebía. Pero Y yo creo tenía que es muy ver actual, Todavía ¿eh? hoy en un círculo. Yo Pues sí, creo en que un es muy círculo. actual. Yo lo que siempre recomiendo es que, incluso en el caso de los sinónimos, que mucha gente creemos que los sinónimos no son nunca 100% sinónimos, que siempre hay matices Claro. que hacen que no puedan ser sustituibles al 100% en todas las situaciones, que se consulte un diccionario siempre. Es decir, si tú has encontrado una idea afín y dices, ay, esto podría ser, busca siempre su definición en un diccionario, ahora sí Directo. ya preciso, para saber si efectivamente lo que estás diciendo es afín. Claro. O se te va mucho por otras ramas y entonces estás cayendo en un error. Yo siempre los uso juntos. No me atrevería tampoco A usar solamente el de ideas. Hay una profesora que tenía que decía que ella lo único que quería era enseñarnos a dudar. Y me parece que eso es fantástico, porque Oye, el es que que- duda creo que es mucho más atinado luego. en Y sus- lo que dices de los sinónimos, o sea, realmente cuando existen dos palabras que en un idioma que fueran absolutamente idénticas, una tendería a desaparecer. O sea, todos los sinónimos evidentemente son traslapes, o sea, hay un traslape mayor o menor en el sentido. Sí, no hay sinónimos. No hay exactos, sinónimos ni- exactos. Ese Ninguno. es el punto. Ni antónimos. Antónimos, por ejemplo, mucho menos, ¿no? Decir que el blanco y el negro son antónimos o que el hombre y la mujer son antónimos es totalmente Sí, no errado. siempre, sí es cierto. Yo digo, no siempre. Yo me pregunto Nunca, si nunca siempre. algunos alumnos de tu maestra que de la duda. que lo único que quería era enseñarles a dudar, no le entraba la duda de si eso era lo único que quería tu maestra. Enseñar. Bueno, vamos a la dichosa Nos dejó con palabra. la incógnita. Voy a dar una idea afín y ustedes buscan la palabra. Colocar una cosa junto a otra. Juntar una cosa a otra. En gramática, unir dos elementos sin palabra de enlace. Palabra de origen latino que comienza con una letra griega. Y queremos el verbo, pues estamos pidiendo un verbo, colocar, juntar, unir, Hablando de Por ahí va. precisión. nomás digo. Para que oigan los merónimos que está diciendo. A ver. Hoy cambian la hora, hay que retrasar, nos metemos ya en el horario de invierno y llegada la hora, nos dice Carla Zárate, de esta maravillosa editorial que está haciendo cosas fantásticas, de Dharma Books, nos cuenta la historia de un fogón, de una cocina dentro de una prisión en Texas y nos cuenta un poco sobre la muerte, porque lo que hace es juntar la pena de muerte con la angustia, los miedos, pero también la violencia. Es una historia muy curiosa, a mí me llamó mucho la atención justo esa perspectiva, porque la muerte tiene que ser todo menos espectáculo y Carla Zárate lo que defiende mucho es que estamos convirtiendo eso en un espectáculo y en entretenimiento. A Carla Zárate la pueden encontrar en Twitter como espía rusa. Ah, sí. Síguenla. Sí, ese es pie ruso. Tum, tin, tum, tin. Qué nervio. Y hizo otro bastante famoso que tuvo hace años que se llama Rimmel. Este es el más reciente. Bueno, más allá de la espía rusa, tenemos estos libros de
Michel Ondaatje, no sé si lo estoy pronunciando bien, seguramente no lo estoy pronunciando bien. Él nació en Sri Lanka, es canadiense, de origen singalés, ahí a un nómada contemporáneo. Y la novela se llama Luz de Guerra, es famosísimo por El paciente inglés, que hicieron película y todo eso. ¿cómo no? Es un poeta también, dicen que bastante bueno. Y esta es una novedad publicada por Alfaguara, cortesía de Penguin Random House. Se antoja. Luz de Guerra. Y bueno, para ustedes, Teatro de Maravillas, la vida en la Ciudad de México durante la época virreinal, este magnífico libro de Marta Fernández, publicado por la UNAM, en la colección de Cátedra Universitaria. Padrísimo libro para saber el pasado de nuestra ciudad y para ver todo lo que seguimos heredando y viviendo en esta maravillosa ciudad nuestra. Bueno, pues nos vamos a una petit morté. Ahorita resurreccionaremos. La biblioteca lleva aproximadamente 20 años de servicio. El acervo, tenemos 2.817 libros. Las personas vienen a leer todo el acervo que tenemos y también tenemos el préstamo a domicilio. Contamos con el área general, tenemos también el área de consulta, tenemos internet gratis. También tenemos el área de la biblioteca. En esa área recibimos a niños desde el vientre. Damos regularización primaria y secundaria, damos lectoescritura, también la biblioteca tiene el INEA, que es la educación para los adultos, tenemos clases de computación, clases de regularización a nivel preparatoria y licenciatura. Los niños vienen, leen y ven otro panorama y ven otros mundos. Les damos principios de identidad, les damos principios morales y finalmente les damos un camino a seguir que los va a llevar a su destino. Esta biblioteca fue construida por la misma comunidad de tenorios. También el predio fue donado por la comunidad. Eso es lo que hemos logrado, ser parte de la comunidad, ser parte de ellos y ellos que sean parte de nosotros. Desde la Biblioteca Tenorios en Iztapalapa, un saludo a la dichosa palabra. Entonces, Rosy escribió, tomó su lápiz y escribió la palabra. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo el libro de Ana Frank. El autor es Ana Frank. Estoy leyendo el libro de San Juana Martínez, Manto Púrpura. Estoy leyendo Funderelele, de Laura García. Me llamó la atención este libro ya que ella te está narrando lo que realmente se vivió en esas épocas. Y lo estoy leyendo porque pues, me gustan los temas políticos. El libro trata sobre la pederastia que hay en México y que se tiene que cambiar. Bueno, pues se me hizo muy interesante la serie de palabras que hay y los significados que no conocemos, como el que le da título al libro. Muchísimas gracias, señor. No sé cómo se llama usted, pero ¡mua! Un besote. Gracias a todos los Es un que... lector sofisticado. Es un lector sofisticado y con muy buen gusto. Eso. No voy a decir más. Muy buenos los gustos también de todos los que nos llaman, escriben y piden hablar sobre temas. Perdón si no damos abasto para seguir al día con sus dudas. Esta viene de muy atrás, porque nos va a remontar a un siglo, al siglo de oro español, como nos pide Max Baer. Ese es su nombre y nos pide hablar sobre el siglo de oro español, que ni fue siglo ni fue dorado. Bueno, quizá dorado metafóricamente, yo creo que sí lo fue, ¿no? Pues sí, puede ser, ¿no? Fue una gran época de la literatura española. No fue siglo, porque en realidad fueron 2 siglos, Fue más que un siglo, mucho más. Normalmente se considera que el siglo de oro español es el período glorioso de la literatura española o de la literatura en español, que también no son lo mismo. Y del arte también, ¿eh? Y del arte, De también en mucho el arte hubo una Del escuela de arte, pintura increíble, ¿no? Arquitectura La también. música, ¿no? Sí. Música también. Sí, pero digamos en literatura comenzaría con Juan Boscán y Garcilaso de la Vega,
y terminaría, según muchos libros, los libros editados en España, termina con la muerte de Calderón de la Barca a mediados o la segunda mitad del siglo XVII, aunque en realidad creo que lo lógico sí es considerar todavía a Sor Juana Inés de la Cruz por todo, o sea, por la temática, por el estilo, por toda la literatura, todo el mundo de Sor Juana, pues es el mundo del siglo de oro. Entonces yo creo que hay que considerarlo hasta la muerte de Sor Juana Inés. Y el impulso finales, cultural, ese es el mismo 1695, impulso. Finales del siglo XVII. Del que se van a cumplir ahora años, porque es el 12 de noviembre, ¿no? No sé, pero su muerte, si mal no recuerdo, es 1695, nació en 1648. Que es un poquito más tarde del Calderón. Es poco después es varios años después que Calderón de la Barca. Pero digamos, el universo del siglo de oro terminaría ahí. Y entonces hablas realmente de 2 siglos. Ahora, ¿de dónde viene la denominación del siglo de oro? Pues donde están muchísimos escritores, Lope, Quevedo, Góngora, Francisco de Aldana, etcétera, etcétera. ¿Quién inventó eso del siglo de oro? Bueno, en cierto sentido puedes decirte que hay todo un tema que es el tema de la edad de oro, que es un tema que está desde Hesíodo y yo creo que en muchísimas culturas hay esa idea. Viene de la India, la edad de oro, las 4 edades. Yo creo que viene también en Hesíodo, o sea, tú dices que Hesíodo lo toma de fuentes de la India, probablemente. Es muy posible, pero yo creo que en el fondo viene de una idealización inconsciente del pasado, de nuestra infancia, ¿no? Entonces hay un periodo de tu vida donde no tienes que trabajar, no tenías que esforzarte, la vida parecía fácil, pues eso es más o menos tu infancia, esa es la edad de oro. De hecho hay José Martí hace una revista que se llamaba La Edad de Oro, refiriéndose a la infancia. A la infancia, ¿no? claro. Digamos, todos tenemos, o algunos tienen, esa edad de oro. Es un pasado mítico, idealizado, ¿no? Está hasta en las teorías económicas de Marx, si lo buscas, el modo de producción asiático, bla, bla, bla. Todo el mundo... Porque está más fácil idealizar el pasado que pensar que en el futuro te va a ir mejor, ¿no? Bueno, la si idea no de lo los pensamos. ilustrados es justamente esa, digamos. Con la ilustración nace también, si quieres, el mito del progreso, que piensan que ese paraíso no está en el pasado, sino que podemos llegar a él en el futuro. En fin, ese es todo un tema. Pero la expresión siglo de oro para referirse a ese periodo o a un periodo de la literatura española es de un ilustrado, precisamente, del siglo XVIII, español, se llamaba Luis José Velázquez, era marqués de no sé dónde, o conde de no sé dónde, creo que marqués de algún lado, que siguió, por cierto, la vieja tradición española de encarcelar a sus escritores y todo, porque él también fue encarcelado por cuestiones religiosas, políticas, etcétera. Y este señor fue el primero que dijo, hay 4 edades, volviendo a las 4 edades que vienen desde Hesíodo, o quizá desde antes en el Oriente, hay 4 edades de la literatura española: la infancia, la juventud, él no decía la madurez ni la adultez, decía la virilidad y la vejez. La vejez era su época, ¿no? Y él además los dividía, con una idea también muy española de que lo que importa es el poder, pues por reyes, ¿no? De Reyes católicos. De Juan II a no sé quién, a no sé quién, ¿no? Y realmente, bueno, pues más o menos el siglo de oro hoy consideramos que coincide con la Casa de Austria, ¿no? La monarquía de Austria, pero en realidad pues eso es lo de menos y lo que menos importa. En cuanto a los escritores, pues ese es el lapso que ya señalamos. Y este señor decía, ese es el siglo de oro, la virilidad, la etapa de la ¿Y virilidad. las mujeres se morían en esa etapa? Bueno, pues España siglo XVIII, la verdad es que las mujeres no pintaban. No contaban no para pintaban, nada. Eran víctimas de una opresión brutal, ¿no? Brutal. Que por eso está bonito lo que dices de Sor Juana. No, y por eso también Que está haya bonito lo rematado. que digo de la ilustración, que ahí viene toda esta idea de que tenemos derechos y todas estas cosas que han hecho posibles pues una mayor igualdad que nunca, aunque sigan siendo oprimidas las mujeres y haya muchísimos rezagos en muchas cosas, pues ahí estamos Estamos general, ligeramente hemos pendejos. avanzado. No, si ves el siglo XVIII, está mucho mejor que el siglo XVIII, y si te vas para atrás, ni se diga, ¿no? Pero bueno, de ahí viene. Luego en el XIX viene una idea de que los españoles, hay una época muy nacionalista con el romanticismo y viene la necesidad como de tener un pasado clásico. Entonces, de alguna forma, el siglo de oro se convierte como en el pasado clásico de España, y eso ya es del XIX, ¿no? Y ya, pues, finalmente, hoy, pues todo el mundo reconoce el siglo de oro, aunque se siga hablando de el siglo, sabemos que no es el siglo, son más,
Y muy poca gente le hace caso, por ejemplo, a críticos como a Américo Castro, que decía no debemos hablar del siglo de oro ni de los siglos de oro, sino de la era conflictiva o la época conflictiva. Bueno, o sea, no, ese nombre no va a pegar. No o sea, es el comercial. siglo de oro. No va a pegar. No, y además, No si tiene se trataba punch. de realzar una idea de triunfalismo y de justo de un pasado glorioso, pues hablar Claro, de conflicto, porque sí, efectivamente en esa época, que luego terminó ya con toda la pérdida de colonias y demás, justo las ciencias avanzaron gracias al pasado árabe y al presente de comunicación y de todo lo que traían de América. Entonces, de alguna forma, también eso fue gracias a ese pasado anterior que tenían de eso. En cuanto a la educación, se fundaron muchas universidades, que era algo que le faltaba mucho a España en ese momento, y proliferaron y fueron bastante importantes para extender, digamos, el conocimiento, porque si no está muy bien que haya una época gloriosa, pero si nada más se quedan en manos de 3 o 4, y la RAE, la Academia de la Lengua, de alguna forma se empezó a dar una cierta importancia a que se fundara. Y yo creo que, bueno, muy importante, digo yo que soy historiador, el hecho de que España pues, se haya unificado en la época de los Reyes Católicos, y la unificación y luego el asunto verdaderamente increíble, ¿no?, de las herencias que juntó Carlos V, y ese poder y esa comunicación que España tuvo, esa interconexión cultural, esa mini globalización que empezó a tener España de conocer más gente, mover más gente, etcétera, pues fue un acicate, fue un aliciente para que hubiera un despertar de la cultura, un despertar en sentidos donde no había habido antes, ¿no? Ahora, hay O sea, la artes, época de Carlos hay V artes y que sí Felipe dependen II. del auge, digamos, económico y político, pero no es el caso de la literatura, porque en realidad, si tú lees a los propios escritores del siglo de oro, todos se están quejando de que es la decadencia de España. Y en cierto sentido, también fue una época muy decadente para España, ¿no? Pero la decadencia bueno, es prolífica en la escritura. Lo que Sí, pasa por es que el siglo de oro lo es en cuanto a la brillantez de algunas obras. Es Ahí decir, está el si tú, por Quijote. ejemplo, tienes que dar literatura española del siglo XVIII, te ves en un gran problema. ¿sí? Así es. En cambio, del XVII, bueno, hay cada uno de esos escritores, Góngora, Quevedo, Cervantes, la picaresca, es extraordinario. Hay una proliferación de géneros, el teatro en verso, una la novela, efervescencia la cultural. efervescencia, la poesía es extraordinaria, ¿no? Entonces, por ahí viene lo de oro. Es como la época de oro del cine mexicano, ¿sí? Que realmente pues, es actualmente. ¿Sí? No es sí, pero bueno, a todos les gusta atesorar su época de oro, ¿sí? Así como la onda de la infancia, ¿sí? Y bueno, nada más. Bueno, yo diría que por ese también, lado, ¿no? evidentemente, el descubrimiento de América y la colonización americana y el impulso económico que le dio España para que España también pudiera, digamos, dedicar muchísima gente a otro tipo, digamos, de lo que Marx llamaría la superestructura, ¿no? O sea, el pensamiento de otro tipo de cosas, ¿no? Los españoles salen de la Edad Media, ¿no? Salen de una mentalidad feudal y entran a una mentalidad, a un mundo mercantilista mucho más interconectado, más amplio, ¿no? Pues llegan hasta Filipinas. Con la y eso, desventaja de ser un imperio, Claro. y por lo tanto tampoco estar con una mirada tan abierta a los demás. Es decir, ellos se sentían superiores y eso realmente Es los atrasó un muchísimo. freno, claro. Los Te atrasó hace muchísimo en mirarte el comparación ombligo. con otros países europeos. Esos 2 siglos fueron determinantes para que avanzaran otras economías y los de ellos, ¿no? Exactamente, sí, también. La dorada palabra de esta noche tiene una dichosa definición, que es colocar una cosa junto a otra. También se le dice así a juntar una cosa a otra. En gramática, unir 2 elementos sin ninguna palabra de enlace. Es una palabra de origen latino que comienza con letra griega. Y vámonos ahora con un libro de alguien que también estuvo en Oaxaca estos días hablando de ciencia. No, pues de nuestro queridísimo Gerardo Herrera Corral. Qué buenos libros tiene Gerardo. Le recomiendo mucho también Universo, la historia más grande jamás contada. De Gerardo, Agujeros negros y ondas gravitacionales, una mirada profunda al universo. Un libro que pone en términos pues tan sencillos como es posible todo el asunto de la teoría de la relatividad y de la física y de otras cosas de la física contemporánea que son
absolutamente fascinantes. Así que aquí lo tienen. Es, Y perdón, bueno, una cortesía de Sexto Piso. Para ustedes, La Condena y El Fogonero, 2 obras de un personaje checo que seguro la va a pegar, que se llamó Franz Kafka. En editorial El Acantilado, para ustedes, con un epílogo y traducción de Luis Fernando Moreno Claros, en editorial Acantilado, Cuadernos del Acantilado 91, es una cortesía de Colofón. Buenísimo. Y tenemos una edición de poemas de Roxana Eldridge Thomas, Tocar tu argolla en llamas, una edición muy bonita de la UAM, en una colección de poesía que se llama El pez en el agua. Y Roxana es de las grandes poetas mexicanas, para que se lo sepan y se lo lean. Muy bien. Nos queda un bloque más, no se van todavía ni de cena ni de fiesta, total, tienen 1 hora más esta noche para divertirse, así que quédense con nosotros Sí, la todavía pelea es más. hasta la semana que viene. La semana que viene. Estamos de regreso, yo estoy en la luna, pero esto es La Dichosa Palabra y vámonos con preguntas de ustedes sin más tiempo. Eduardo, así nada más, pero no este Eduardo, otro, nos pide que hablemos sobre la contracultura. No, sí Es un soy programa yo. cultural y nos piden que hablemos sobre la contracultura. Es la oposición. Bueno, Pues el término... contra eres tú, mira. Ok, el término es realmente un término polémico porque el término, pues, parece como que vas contra la cultura, ¿no? Entonces, pues, ir contra la cultura, pues, está, Ese es el inculto. pues, básicamente, digamos, el ser humano es el hombre que es biología y cultura, o sea, pues, es caminar en 4 patas, ¿no? Pues no tampoco, como decía Juan Jacobo Rousseau, pero bueno, el sentido de la palabra, si no recuerdo mal, el que inventó el término fue Theodor Roszak, que por cierto su libro se super editó y se agotó en editorial Kairos en español, un libro muy leído, muy leído. Este libro de Roszak fue el que empezó en 1968 justamente a hacer una especie como de recopilación y de reflexión acerca de todo el movimiento que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en los 50s, ¿no? Y que fue iniciado por el movimiento beatnik, ¿no? Los beatniks. Y que estos beatniks en Estados Unidos fundamentalmente, pocos en Inglaterra, pero también en Inglaterra, empezaron a ir un poco en contra de la cultura dominante. Entonces la idea de Roszak era decir, bueno, van contra una determinada cultura. Y de hecho, muchas veces cuando se siguieron analizando las reflexiones y las ideas de Roszak, se dijo, es que esa cultura, cualquier contracultura, es una cultura que está determinada por la cultura contra la que está. Entonces, aunque Roszak hablaba de una libertad y una búsqueda de una libertad y de una creatividad y de una novedad, muchos dijeron, pues siempre estuvo marcado por ir en contra de esa cultura, ¿no? O sea, es como diría un psicólogo, es el adolescente que se rebela contra su papá, pero no es totalmente libre porque quiere ser contrario a su papá. Entonces Por su papá es eso el que lo el determina. 68, El propio ¿no? modelo Lo que lo estaba está. pasando. Exacto, el propio modelo lo está determinando. Y bueno, también se le llamó, por supuesto, movimiento underground, se le llamó movimiento hippie también, la New Age, ¿no? La nueva era, y empezó a llamársele también a todo este movimiento contracultural, Que es la una nueva cultura era, en sí. o la era de Acuario, ¿no? La era de Acuario. Es curioso que justamente la Iglesia Católica Romana dijo que ese movimiento que llamaban contracultura era lo más peligroso en la modernidad,
que cualquier herejía y que cualquier otra religión, que cualquier otra ¿cómo secta. ¿Cómo estuvo eso? En la época de Pablo VI se dijo que todo ese movimiento de los hippies y todo. Y pero aún así, porque era contradecir la música los... oficial de Radio Vaticano un tiempo fue Jesus Christ, la ópera rock. Que era parte del movimiento, Que era por parte de supuesto. Por supuesto, porque había pues un intento de reaprovechar los elementos que podía haber, incluso muchos de las óperas rock, ¿no? La ópera rock Hair también, ¿no? Hair, que tenía también canciones al Señor, ¿no? Al Señor de los hippies también, porque había ciertos elementos también de una reinterpretación del cristianismo. De hecho, la teología de la liberación también se conectó con este movimiento contracultural, ¿no? Como se llamaría, que realmente pues los que lo iniciaron y se volvieron como los profetas fueron Norman Brown, ¿no? Norman Brown, que fue un intelectual que lo anduvieron persiguiendo y todo, Timothy Leary, que fue el gran defensor del LSD, que por cierto para muchos es un héroe, estuvo quién sabe cuántas veces en la cárcel y varias veces, si le sumamos los años que le metieron en la cárcel, eran más de 300 años, quién sabe cuánto, y siempre lo sacaban, porque siempre lo metían nada más por drogas y por tráfico de drogas, y Richard Nixon llegó a decir que era el hombre más peligroso del mundo. Timothy Leary, que promovía el LSD, las drogas, también el gran... Bueno, las drogas siguen causando muchos estragos. El gran Alan Watts también, fecha, ¿no? Uno de los más extraordinarios filósofos ingleses del siglo XX, por supuesto Burroughs, el escritor, Allen Ginsberg, el poeta, fueron considerados como profetas del movimiento contracultural. Aquí en México hay que leer los libros sobre contracultura de José Agustín. Exacto. Sí. Que digamos hace un muy buen panorama de esto, ¿no? Y que José Agustín es muy interesante porque dice que aquí en lugar de hippie eran los hippitecas. Él inventó la palabra hippiteca para que en los realidad mexicanos. lo que promovían era una variedad de mentalidades. A mí me sorprende el término contracultura porque justo ellos lo que defendían era dejar de ir como con una única manera de pensar y cuestionaban los valores, los medios de formación de masas, es decir, ellos lo que promovían era justamente la diversidad. Entonces, eso que llamarse contracultura, cuando lo que justo... Y muchas veces fueron la cultura dominante. Piensa en el rock, pues es cultura dominante, no es contracultura. Bueno, vámonos porque ya se acabó el tiempo. Lo que se daba. La dichosa palabra de esta noche, la definición, ustedes la recuerdan, colocar una cosa junto a otra, etcétera. La respuesta era yuxtaponer. Cierto que hay muchas letras griegas, pero ninguna más griega que la I griega. Por cierto que la academia ya recomienda no llamarla así, hazme favor. Sí, pero bueno, no es obligatorio no llamarla así, solo recomendación. Muchísimos ganadores, gracias por todo. Muy buenas noches, Germán Ortega, Eduardo Casar, Laura García. Buenas noches. Nos esperamos la próxima semana. Adiós.